El primer programa de una cantidad de programas que vamos a hacer, como con De Rosas, el doctor De Rosas, ¿lo conocés? Sí, perfectamente. Bueno, con una serie de gente que me deja impactado, gratamente impactado. Bueno, yo sé que estás en mi queridísimo, mi casa, ¿no? Mi queridísimo Hospital de San Isidro trabajando, que tiene un gabinete de estrés que debe ser único, porque... Sí, es el primer servicio del país de medicina del estrés. Empezamos en el año pasado, el 2 de mayo del año pasado. Ya llevamos un año y unos meses. Y como gabinete de medicina del estrés ya tiene una trayectoria de 8 años. ah, Y bueno, ahí hacemos diagnósticos físicos, biológicos y psicológicos respecto a la vulnerabilidad al estrés. Es decir, el estrés es una reacción normal del organismo y todos tenemos vulnerabilidades diferentes, tanto físicas como psicológicas. Ambas pueden ser mensuradas, medidas. Hay un gabinete donde sentamos al paciente, que puede ser derivado del hospital, o sea, del servicio de cardiología o de alguna otra especialidad, o que viene directamente de la sociedad, del medio, y consulta. En un gabinete se aísla a la persona y se le colocan cables, es indoloro, que miden las reacciones biológicas, físicas, que se modifican frente al estrés psicológico. ajá. Cuando vos te estresás, tu corazón va más rápido, es decir, la frecuencia cardíaca aumenta, la frecuencia respiratoria aumenta, la presión arterial aumenta, la cantidad de transpiración aumenta, la piel se pone más fría porque los vasos sanguíneos se hacen más finos, el electroencefalograma va más rápido porque marca la actividad bioeléctrica del cerebro que se activa frente al estrés, el electrocardiograma también tiene modificaciones. Se asienta la persona, se le colocan los electrodos que miden estas variables, se la tranquiliza, con música suave, con respiración abdominal, con luz baja, y el software de la computadora, que se llama psicoescáner, mide estas variables biológicas, es un polígrafo. Cuando nos indica que la persona está relajada, se le hace un test psicológico estresante. Es psicológico, es mental. Tiene que hacer unas cuentas, algo que es muy simple, pero hace un cambio de la tranquilidad con que el paciente venía hasta ese momento. Es menos estrés que cruzar la 9 de julio si te descuidas, pero nosotros estamos midiendo las variables biológicas. De acuerdo a eso, la persona tiene una reacción. No todos reaccionamos iguales. Imagínate, por ejemplo, que dos taxistas vienen en una esquina y chocan. Uno, el taxista A, venía con una presión de 100. El taxista B con una presión de 100, por hacer algo redondo. Uno, el A, supongamos, le va a subir a 120 y el otro a lo mejor le sube a 170. Al que le subió más para el mismo evento estresor es lo que se denomina reactor tenso. Un reactor tenso es una persona que tiene reacciones físicas por encima de un promedio aceptado como normal para la población y se llama estrés reactor o reactor positivo o hiperreactor, es como medir en alguna forma en qué medida uno es un tano calentón, por decirlo simple, en sentido popular. Es decir, cuánto de tu físico reacciona frente al estrés psicológico. En este momento el argentino, no solo por Cristina, los últimos 30 años, sin hablar de los 30 años anteriores, yo hablo de la democracia siempre, vivimos bajo una presión, el mundo vive en una presión de estrés, doctor. Cuando ves en televisión que degüellan a un tipo, yo ayer lo hablaba con Piazza, que degüellan a un tipo en vivo, todas ellas son situaciones de sumo estrés, ¿no? En realidad el mundo entero vive una condición de estrés. El nombre anterior al estrés, el nombre original al síndrome del estrés, es síndrome general de adaptación. ¿Qué quiere decir síndrome general de adaptación? Que una persona se adapta a las circunstancias de vida, a la contingencia que tiene. Es decir, tiene una cierta flexibilidad. Cuando uno no se adapta a esa circunstancia, sus reacciones biológicas y psicológicas están por encima de un cierto nivel. Y eso puede manifestarse a través de síntomas y si avanza en el tiempo, enfermedad. Cuando uno se desadapta a la circunstancia de vida, tiene las llamadas enfermedades por desadaptación. Por ejemplo, acidez gástrica, contracturas musculares, insomnio, nerviosismo, cambio de carácter, taquicardia. Depresión, angustia. En general, todos los síntomas que tienen que ver con los llamados trastornos de ansiedad, como es la ansiedad patológica, el síndrome de ansiedad generalizada, los ataques de pánico, las fobias, el estrés postraumático, son todas variables
de lo que se llama trastornos de ansiedad. La ansiedad es algo parecido al miedo. El miedo es el temor intenso frente a una circunstancia conocida o desconocida, pero que la persona la identifica como tal. Todos hemos sentido miedo y sabemos a qué me estoy refiriendo. La ansiedad es un miedo chiquito, de menor intensidad, Babi, pero sostenido en el tiempo. Esa sería la diferencia entre miedo y ansiedad. Y generalmente la ansiedad no reconoce causa. Es decir, cuando uno tiene un paciente con miedo, es fácil ver en la entrevista médico-paciente a qué le teme el paciente. Es decir, el objeto del temor en general está presente e identificado por la persona. En el caso de la ansiedad, el paciente no sabe referir qué es lo que le genera. ¿Qué porcentaje hay de gente que le tiene miedo? Hablemos de lo filosófico. Yo siempre hablo del abismo inconmensurable de la existencia. Yo siento que el hombre hoy le tiene miedo a mañana. Le tiene miedo a la soledad de mañana, al hambre de mañana, a la falta de trabajo de mañana. La frontera final del manejo del estrés es la filosofía. Unamuno dijo que la única criatura que tiene noción de finitud es el hombre. Un animal no sabe que va a morir. Claro. El hombre es el único que puede anticiparse al tiempo. El hombre, por su función mental, es el único que puede verse en el futuro. No existe posibilidad de tener estrés e incluso complicaciones cardíacas sin verse en una complicación a futuro. Lo que quiero decir, Sí. tiene que existir, lo que vos decís es cierto en este sentido. El hombre, como definió Julián Marías, y como palabra está en la Real Academia Española de Lengua, está mensurada así, está escrita así, el hombre es futurizo, con Z. ¿Qué es futurizo? Que puede verse a sí mismo en el futuro. Y el futuro es lo que causa angustia. Fíjate vos que, por ejemplo, un animal que no se visualiza en sí al futuro no tiene infarto. Bueno, ahí voy. Chicos, silencio, les pido, si puede ser, porque esto se hace en mucho silencio. Les voy a agradecer infinitamente. Toda la noche les pido que no hagan tanto quilombo, que no es la trasnoche. Entonces, perdón, doctor, porque yo me pierdo. Yo tengo yo soy un desvolado y los chicos son amorosos, están laburando para mí. Pero un ruido y yo ya me disperso. Esto de la finitud y el hombre finito, ¿no? Cuando yo estudiaba filosofía, el hombre es un ser finito, un ser que se termina. Ya cuando te dicen eso, sabes, tomás conciencia de que la película tuya va a terminar en algún momento. Ante un tema de cáncer de un hombre y un animal, el animal supera automáticamente con 2 pastillas su cáncer, porque no sabe que se puede morir, no tiene el estrés del peligro, no conoce la palabra, ni sabe de qué se trata. Entonces la medicina actúa, esto me lo contó un veterinario hace una semana, la quimioterapia actúa directamente, 2 sesiones de quimioterapia actúa directamente sobre ese cáncer. El hombre pone una resistencia automática, digamos infarto, digamos cáncer, digamos hemiplegia, digamos lo que sea, por el miedo al mañana, a quedar discapacitado, al quedar solo. Hoy por hoy creo que el 80% de la gente, yo no manejo porcentajes, le tiene miedo a la soledad. Pero no a la soledad de estar solo, de quedar solo, que es peor. Que nadie lo ayude, que nadie lo lleve hasta la orilla. Analizando desde la radio, me doy cuenta que el gran problema de todo el mundo, y lo primero que te pone alguna gente es, yo tengo 13 nietos, 4 bisnietos. No, me estás contando la gente que te puede salvar, no me estás contando la gente que tenés, sino la proyección a no quedar solo, ¿no? Sí, no hace referencia exactamente al vínculo, a lo mejor a la calidad del vínculo. Claro. Bueno, eso se mensura en medicina del estrés, saber cuál es el grado, la red de contención social de la persona vale mucho. La soledad, en términos generales, genera enfermedad, en términos generales. Por supuesto que hay que definir de qué se trata soledad, pero el aislamiento en general no es bueno para la salud, mientras que la unión, la conexión interpersonal aumenta las posibilidades de superar enfermedades y de vivir mejor. La red social de contención está mensurada en muchos test psicológicos, en muchos cuestionarios, para saber desde el punto de vista psicológico, afectivo y emocional, porque vos dijiste algo que es importante. Muchas de las palabras que hemos comentado hasta acá obviaron el concepto de la razón y el intelecto. Y esto es muy importante, porque en términos generales nosotros decimos que el hombre no es un ser racional, como podría aventurarse.
en realidad es un ser emocional que razona. No es lo mismo. Nosotros en nuestra existencia, en millones de años de evolución, supongamos desde un australopiteco 3,5, 3.800, 4 millones de años atrás hasta acá, la mayoría del tiempo hemos sido netamente emocionales. Y los últimos 100.000 o 200.000 años apareció una explosión, que es la parte anterior del cerebro, que genera la inteligencia y un subproducto que es la cultura. De golpe, de 4 millones de años de evolución, en el último pedacito de nuestra evolución, aparece la sociedad, la cultura, y con ello la velocidad del tiempo, la falta de tiempo, la vida moderna, lo que hacías referencia al comienzo. El Cronos. Y ahí es donde aparecen las enfermedades de desadaptación. Vos sabés que el perro, por ejemplo, y los animales no tienen infarto. El infarto es una enfermedad del ser humano porque sabe sufrir o puede sufrir. Sorprendentemente, los perros, si yo fuese cardiólogo de perros, no tendría pacientes. Claro. Podrían tener otras enfermedades cardíacas, pero es raro el infarto en un animal. Solamente se infarta el que sufre. Las arterias coronarias tienen adentro como unas placas de ateroma, como cuando se van tapando, y esa placa se rompe, entre otras cosas, por cuestiones emocionales. Y eso le pasa al hombre, no le pasa al animal. Yo tengo un tema recurrente. Vos mirá, todo tiene que ver con todo. Yo no me quiero olvidar de algo. Cuando yo hablo con gente muy inteligente, yo quedo muy cansado, pues, pero bueno. Pero me gusta porque no me quiero perder nada. Ya, porque yo aprendo de todos ustedes. Vos escribiste 2 libros. Este es el 2, que me lo trajiste y te lo agradezco porque lo voy a devorar. Historia Clínica 2, que tiene que ver con las enfermedades, las patologías de los próceres políticos y hombres conocidos. Y vos fíjate que las patologías tienen que ver con la soledad del poder. Muchas veces, ¿no? Cosa que te va a parecer pedante, pero que yo también siento sin ser poderoso. El hecho de ser conocido te aísla de un montón de cosas y te va dejando muy solo. Y la gente dice, me imagino ustedes, ser conocido. No, cuando sos conocido estás más solo que nunca, porque los que te quisieron siempre no se acercan, pues dicen, y ahora que estás ahí, que te voy a dar bola. Y los que se te acercan son los que vos no querés darle bola. O sea que te quedás medio herméticamente cerrado en un micromundo que te produce todas estas patologías que vos analizaste en el estrés, ¿no? Yo tengo todo eso que vos dijiste, no soy hipocondríaco, pero tuve cantidad de sensaciones y de situaciones de estrés en los últimos 3 años, pero a baldazos, ¿no? Entonces tengo pánico, tengo miedo, tengo angustia, depresión, no tengo ganas de levantarme, tengo todas esas cosas. Pero cuando las comento con la gente, que tampoco es conocida, me dice, yo estoy igual. O sea que hoy hay una... Le agradezco a Pose, ¿no?, que le tenga voz en el hospital, y no es propaganda política para nada. Le agradezco que haya un hospital que se acuerde que el estrés es una enfermedad gravísima y madre de un montón de otras enfermedades. Pero hoy creo que estamos todos enfermos de estrés. Desde la presidenta, a vos no sé, porque vos estás muy tranquilo, pero a nosotros, ¿o no? Estamos todos locos, todos enfermos de estrés. Entonces, ¿cómo la curamos? El estrés hasta cierto nivel es inherente a la vida misma. Es Claro. decir, no hay vida sin estrés. Uno nace con estrés. Es que no se puede vivir sin estrés. El único lugar que no hay estrés es la paz del cementerio. Lo que pasa es que es igual que el azúcar en sangre. ¿El azúcar en sangre es normal? La respuesta es sí, pero hasta un nivel. Por encima de un nivel es diabetes. ¿El estrés es normal? Sí, hasta un nivel. Por encima de ese nivel no es normal. Y ahí se divide en 2 partes básicamente, Babi. Estrés agudo y estrés crónico. Estrés agudo es el que estamos naturalmente capacitados para vivir, que es defenderse contra el predador, contra quien te agrede o la circunstancia de agresión aguda. Ahí pasan un montón de cuestiones orgánicas, físicas, palpitaciones, elevación de la presión arterial, aumento de algunas hormonas en sangre como el cortisol, como la adrenalina, la noradrenalina, etcétera, etcétera, en forma aguda. Después del estrés agudo, la situación se normaliza y baja a lo normal. O, contrariamente, se convierte en estrés crónico. El estrés crónico es lo que en lugar de miedo en estrés agudo, se convierte en ansiedad, en forma sostenida en el tiempo.
Eso, a diferencia del estrés agudo, si bien es de menor intensidad, es la gota que horada la piedra. La gota que horada la piedra no hace nada, una gota. 10 gotas, 100 gotas, 1000 gotas, Y un día, un pop, pop, millón. pop, pop, revienta por todos lados. La gota que horada la piedra. Eso es lo que no le pasa a un animal, porque no le teme al futuro. Pero- El animal puede tener el miedo del estrés instantáneo de la agresión, pero el animal no está preocupado por si mañana pierde el trabajo, tiene un piquete, Se le o va se el amo. divorcia, o se divorcia. Es decir, mientras uno no pueda visualizarse en el futuro, me pasé la mitad de la vida preocupado por las cuestiones que nunca sucedieron, dijo Churchill. Es decir, el temor anticipatorio, la expectación aprensiva del miedo por verme en una circunstancia en el futuro, es lo que condiciona al estrés a una persona, a un ser humano que se visualiza en el futuro. El universo que existe, que obviamente, y te gusta la filosofía, existe, pero existe desde el punto de vista que nosotros tenemos percepción de tal. Y esos son apenas algunos gramos, no más de 100, del lóbulo prefrontal. Sin el lóbulo prefrontal, sin esa parte de cerebro, no existe universo, o por lo menos no lo podríamos visualizar. O no nos, claro, no nos importa. ¿Cuál es el universo de una hormiga? Claro. Exactamente. Uno tiene, digamos, Hablando de la hormiga, y que a mí me gusta la filosofía, vamos a tener que ayudar, estoy escribiendo un libro que se llama El medio dinosaurio, ¿no? Ya, gracias a Dios, está registrado. Habla de el hombre que va caminando, va a cazar un dinosaurio para comer y se encuentra con medio. Dice, acá hay otro que se morfó la otra mitad. claro, Y ahí empieza la globalización y el problema del hombre con el hombre. Y de la hormiga, precisamente, yo digo esto, ¿no? Que a veces uno está en la arena, tomando sol en Mar del Plata, con las manos en la arena y pasa una hormiga arriba de la mano. A mí me pasó. Entonces, uno mira la hormiga y piensa, ¿y yo arriba de qué mano estaré sentado, no? Hablando del universo de la hormiga. Eso es lo que a mí me preocupa. Digo, no sé si me entendiste el concepto. sí, estamos hablando de las realidades. En Sí. realidad, uno debiera decir que la palabra realidad siempre debiera ir entre comillas. El universo es inherente a que lo... ¿A cómo lo visualices? ¿Cómo lo visualices? Bueno, en medicina de estrés se dice, no importa lo que sucede, sino lo que yo creo que sucede, Ahí está. que no es lo mismo. El tema nace con la llamada percepción. La percepción no es la realidad, sino la observación que yo hago desde la realidad. Vos recién dijiste que vos sos una persona conocida y famosa, No, y que la conocido. gente, sí, famosa, y la gente, de 100 personas que te rodeen, va a haber 100 opiniones distintas, Seguro. y vos sos uno único. Sin embargo, hay 100 opiniones distintas. Claro. ¿Cuál es la variable? La relación diádica entre cada uno de ellos y lo que visualiza en vos, y en forma bidireccional cuando vos opinás o ves algo en ellos. Exactamente. Eso se llama percepción. Bueno, vos fíjate qué interesante. Yo le cuento a mis compañeros de radio, que a veces los noto demasiado elocuentes con los oyentes. Digo, ¿saben cuál es la diferencia entre ustedes y yo? Que yo al oyente, por los monólogos, le conozco la cara. Cuando vos haces radio sin conocer la cara del que está del otro lado, a lo mejor te mandás una locución kafkiana, un final kafkiano, sin darte cuenta que el del otro lado está martillando una milanesa con el cigarrillo en la boca y escuchando un tuit del otro lado y no sabe ni quién es Kafka. Entonces uno se asoma y después siente la frustración de eso. Entonces lo bueno es conocerle la cara al público para saber qué media tenés que usar para llegar con diálogo y los tiempos, pide que yo les corto enseguida, los tiempos que tenés que tener para esa gente, para no estresarte. Porque si no, entras en un aburrimiento que termina siendo cruel y degradante, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ver una persona, ver el rostro de una persona, permite una comunicación no verbal que es ancestral y es insuperable. De hecho, las emociones básicas se manifiestan a través del rostro. El miedo, la alegría, la tristeza, el asco, la sorpresa, son emociones básicas que se sienten experiencialmente a través de lo que se denomina emoción, pero tienen una expresión facial visible hacia el otro e identificable por cualquier persona en cualquier cultura del mundo. Eso es como conocer al novio de la hija.
Vos viste que hay un fantasma. Hasta que le ve la cara y decís, no, me parece que es buen pibe. Yo creo que es necesario mirarse a los ojos y conocerse, cosa que hemos perdido también los argentinos, ¿no? Prejuzgamos, nos llevamos por prulitos, pero por ahí ves un pibe con los pelos parados, punk, todo tatuado, vos te quedas con el auto y viene el pibe y dice, Don, ¿lo ayudo? Qué distinto que es a lo que yo pensaba de él. Bueno, eso cambia siempre cuando aparece el diálogo, ¿no? Cuando aparece La palabra. cuando aparece la palabra, la comunicación. El tema que nos diferencia justamente es el lenguaje. La identificación, digamos, si bien yo comentaba eso como emociones básicas, hay emociones, digamos, más modernas desde el punto de vista de la evolución de nuestra especie, que no tienen una clara expresión facial y que son más difíciles de analizar. La culpa, la vergüenza, el ataque al orgullo, son expresiones emocionales que pueden visualizarse en el plano del cuerpo, pero no en el rostro. Vos en un perro, a lo mejor notás cuando se arrepiente de algo que dice, baja las orejas, mete la cola y se va caminando. Cuando tienen sexo en la calle, con vergüenza. En cambio, el rostro es netamente humano. La expresión facial del rostro nace biológicamente para comunicarse antes de la existencia de la palabra. O sea que el animal no tiene vergüenza. No, lo que digo es que la emoción vergüenza en la evolución de la especie es más moderna que la ira y el miedo. Nosotros tenemos miedo desde que existimos, pero culpa es una emoción más moderna en la evolución de nuestra especie. Tengo una pregunta, ¿la culpa es un invento? No, la culpa es un mecanismo protectivo natural que permite darse cuenta que algo hicimos mal. Ajá. Deberíamos dialogar y clasificarlo. Hay una culpa normal, digamos, la culpa hace que uno tome conciencia que hizo algo mal y da la oportunidad de corrección, siempre y cuando esté dentro del plano de lo normal. La culpa patológica, que ya no es normal, es cuando por disminución de estima personal, de autoestima, agresión del medio ambiente, o porque alguien te involucra y te trata mal desde el punto de vista de la psicopatía, te hace sentir una culpa de la cual vos no debieras sentirte culpable. Esa culpa es patológica y tiene un costo emocional muy alto. Todas las emociones son normales, todas. Somos una mezcla emocional. ¿Qué quiere decir? Todos tenemos cuestiones positivas emocionales, virtudes y defectos. 3 colores básicos, los colores primarios, dan todos los colores de la naturaleza. 7 notas musicales dan toda la música que conocemos y la 9ª sinfonía. Pocos átomos, no son demasiados, conforman todo el universo. Y el ser humano está constituido por no muchas emociones. Es como si fuera una batidora, como si fuéramos una mezcla de emociones, y la mezcla de emociones en esa batidora da tantas personas como en el mundo existe. Si las emociones que constituyen una persona son las peores, oscuras, negras, sin nada positivo, vas a tener un Hitler. Si esas emociones y mezclas de emociones es todo positivo, son todas virtudes, en el otro extremo, Francisco. O la Madre Teresa de Calcuta. Pongamos. En el medio estamos nosotros. Todos tenemos algo de algo, emocionalmente, y aparte eso varía a través de tu historia vital. No me quiero meter y no corresponde, ni lo sé, pero una persona que ha vivido lo que vos viviste desde el No, punto de metete vista... tranquilo, doctor. Bueno, pero el evento que es de público Sí, conocimiento, sí. seguramente marcó un antes y un después. Obvio, sí, seguro. Bueno, Bueno, espera, hago un break. Ahí está el problema. Ayer lo hablábamos con Piazza. Hablábamos del miedo cuando empezaste a hablar. ¿Qué pasa cuando el miedo te hace perder el miedo? Mirá qué pregunta, porque a lo mejor te sirve. Una situación de extremo estrés, una situación de extrema violencia, una situación de guerra. Después te hace perder el miedo. O sea, yo a partir de ese momento es como que, no voy a decir la palabra jugado, porque sería jugar con una palabra, pero te digo, no conoces más el estímulo del miedo, el cuidado, el frena, el ojo acá a la vuelta, ojo que están robando. La vez pasada me quisieron robar en la calle Pelliza y yo pasé por el medio como
si hubiera estado de compras. O sea, digo, perdés la adrenalina del temor. Nada se iguala a eso. Todo es menor, no tengo miedo. Eso no es que sea un valiente, no se No, confundan. no, pero después del evento traumático, todas las personas reconstruyen su vida de modo diferente. Ajá, No todos son iguales y no todos salieron igual los que tuvieron la posibilidad de salir de un campo de concentración nazi. claro. Es decir, cada uno vivió una experiencia distinta y sale de un modo diferente. Yo tengo un amigo cuyo padre estuvo en un campo Nada. nazi de concentración y una vez le pregunté cómo había salido y dijo hecho un titán, salió más fuerte que cuando entró. Sí, Otros, bueno, se sabe que las mujeres cuyo ciclo ovárico es muy afectado por las cuestiones emocionales, el 80% de las personas, de las mujeres, ya tenían alteraciones menstruales y de ciclo ovárico en el primer mes en un campo nazi de concentración, por la influencia psicológica del terror, el miedo, el pánico. Todos además puede ser que desde el animal mujer se cierra para no parir. lo que se asume es que el estrés agudo genera un ahorro energético para concentrarse en las funciones vitales, digamos, en las funciones de sobrevida. Y Ah, como vos bien decís, tu razonamiento me parece es correcto, la prioridad en ese momento no es parir, claro. sino que es el ahorro de energía. Además, La no motoriz- tirar un pibe al peligro. y la movilización de hormonas que hace que se acumule energía, se gaste lo menos posible, que el metabolismo entre en modo ahorro. Igual, la gente te puede encontrar en el hospital de San Isidro. Esto no es, el doctor lo que menos quiere es una cola de 2.000 personas para atender porque se cansa, pero digo, lo pueden encontrar al doctor en el hospital. Tenés una página para que yo siempre, todos los que vienen, si tienen una paginita mejor para hacer alguna consulta, Antecualquierduda.com es una... Sí, y antecualquierduda.com. si no el Twitter que se @Dr. López Rossetti. Listo, va a venir seguido el doctor. Tenemos tiempo, yo estoy diciendo esto porque hay mucha gente, a mí me preocupa mucho la situación de estrés, por el mío. Me preocupa mucho el estrés, me preocupa mucho. Yo perdí 2 amigos este año por estrés, uno de muerte súbita y el otro con un problema estomacal, pero también de su vida, despachante de aduana, enloquecido. Bueno, y yo creo que hoy, si hay una pandemia en la Argentina, es esto, ¿no? Y lo noto en mi laburo, y lo noto con mis amigos, y lo noto con la gente. La gente está pasada de vuelta, está forzando el cuerpo más de lo que debe, la cabeza más de lo que debe. Y hay otro síntoma que es el llegar, bueno, Serrat, que es un genio, y define todo con frases muy cortitas, dijo, llegamos siempre tarde donde nunca pasa nada, ¿no? Y creo que es una buena definición para el estrés. Sí, es una buena definición para estrés. Es una buena definición para ¿No? estrés. Nos apuramos como locos y esto es lo que vos decías recién, anticipamos lo que puede llegar a pasar, nos asustamos, temblamos, tenemos miedo o nos divertimos, y qué bien que lo voy a pasar en Mar del Plata y nos llovió los 15 días, ¿no? Sí, filosóficamente hablando es que uno, en realidad el tema es vivir el mientras tanto, ¿no? El tema de John Lennon, esa frase de John Lennon, la vida es lo que nos pasa mientras estamos haciendo otras cosas, se aplica en este sentido. Qué buena frase. Excelente. ¿De qué murió Néstor Kirchner? Lo que se llama muerte súbita. Ah, como mi amigo. Muerte súbita es la muerte de causa natural, inesperada, porque uno no asume que la iba a tener en ese momento, de causa natural, inesperada, y que a partir del primer evento, es decir, cuando se empieza a producir la alteración, la persona muere en general dentro de la primera hora, por ejemplo, del infarto. La muerte súbita es la primera causa de muerte en nuestro país. Se produce una cada 15 minutos, 4 por hora, entre 40.000 y 50.000 al año. Asusta. Es la primera causa de muerte y es del corazón, justamente porque hay hasta un desfasaje evolutivo en nuestra especie entre el corazón y el cerebro. ¿Viste cuando yo te decía que la historia de nuestra especie, de nosotros, el ser humano, tiene millones de años de evolución? Pero el cerebro, intelectualmente hablando, culturalmente hablando, creativamente hablando, imaginativamente hablando, filosóficamente hablando, tiene pocos miles de años de evolución. La historia de la humanidad es reciente. La historia de nuestra biología es ancestral, tiene 4 millones de años de evolución o más. ¿Qué es lo que pasó en este último pedacito?
aparece el cerebro. Y el cerebro somete a estrés en la vida, acá y en todo el mundo. De algún modo, el cerebro evolucionó más rápidamente que el corazón. Podríamos decir que vivimos con un cerebro moderno para un corazón antiguo. Tenemos un motor de Ferrari en en una carrocería Fiat 600. Estamos sometiendo al corazón para lo que el corazón no estaba preparado. Ahora, como venimos de una pequeña tanda, porque tengo que comer, vamos a hablar del estrés y la frustración, porque además es otro síntoma del argentino, la frustración. Y te voy a convocar para la otra semana, o cuando vos tengas tiempo, me digas hoy, y tendrás tu lugar, para hablar de los próceres. Porque yo iba a hablar de los próceres y sus enfermedades y sus patologías, que está en Historia Clínica 1 y 2. Pero me enganché con esto del estrés, porque aunque parezca mentira, es un problema muy grande. Vos fíjate que mientras nosotros hablamos de esto acá, en otros canales te están hablando del dólar, te están hablando del verano, de las elecciones, de lo que va a pasar dentro de un año. Y todas esas son condicionantes. Yo me río mucho en el teatro, porque digo, en el monólogo, porque digo que después de los 45, 50 años, cuando te despiertan, en el único lugar que te despertás riéndote es en la propaganda de los colchones de Beto Casella. Pero vos te despiertas y ¡ah! ¿Viste? Estás permanentemente en guardia. Y también digo, doctor, para cuando volvamos y me explicás, que hasta los gladiadores romanos, cuando llegaba la noche, se sacaban el gladio, se bañaban y descansaban. Y creo que nosotros dormimos con la armadura puesta y nos levantamos con el peso de la armadura. Ahora volvemos y me lo explicás. ¿Te gusta la pregunta? Bueno, ahora me lo explicas. Tengo un ángel que me guía, que discutía hasta por fin, el que me guía, que discutía hasta por fin, con el ángel de la... Bueno, le mandamos un beso a la doctora Guide Rojo, directora del Hospital de San Isidro, excelente bailarina de tango, al Negro Pereira y a mi médico Fraile, que ya que estamos hablando del hospital, a todas las enfermeras, las radiólogas, los radiólogos, a toda la gente del Hospital de San Isidro, donde está el doctor. Además es cardiólogo el doctor, es clínico, bueno, pero es especialista en estrés. Y me hablaba de Jesús antes de ir a todo lo que te pregunté antes, porque yo voy saltando. ¿Cómo fue lo de Jesús? La última cena nunca pudo haber sido jueves. Digamos, la Biblia no es cuando uno analiza el estrés de Jesús como Jesús hombre, es decir, no el Jesús de la religión, sino el judío de la Palestina de hace 2000 y pico de años. La Biblia no es un libro de historia, es un libro de contenido religioso, obvio, con un mensaje, con lo cual no es que sea incorrecto históricamente. Aún históricamente hay algo para analizar. Los católicos, los cristianos, Jesús no era católico, no era cristiano, Jesús era judío y muere como tal. Los cristianos, entre los cuales me encuentro, yo soy católico, celebramos la última cena el jueves. El jueves es la última cena, al día siguiente a las 9 de la mañana es crucificado Jesús y muere a las 3 de la tarde. Si vos analizás y ves en el Nuevo Testamento, por una cuestión histórica, para ver el estrés agudo o el estrés crónico del Jesús hombre, uno dice, a ver, se reunieron en Jerusalén, convocó a sus discípulos, repartió el pan, el vino, eso lo dice el Nuevo Testamento. Habla con sus discípulos, dice que va a ser traicionado, tema para discutir si fue una traición o un hecho político el de Judas, es histórico. Va a orar al Monte de los Olivos, es entregado por Judas, con un beso para que lo reconozcan los romanos, porque Jesús no era conocido en Jerusalén. Los romanos lo detienen, lo llevan a Jerusalén, no estaba muy lejos, pero es juzgado por... Primero se lo presentan al ex sumo sacerdote Anás. Después lo llevan del ex sumo sacerdote Caifás, que era el que ejercía en ese momento. Se celebra un juicio sumario del Sanedrín a la noche. Después es enviado a Poncio Pilato, quien lo interroga. No quiere problemas porque estaba en época de Pascua y no quería ninguna sublevación. Estaba lleno, Jerusalén se llenaba para la época de Pascua de judíos. Entonces se lo manda a la otra punta
a Herodes Antipas en el palacio de Antonina para que lo juzgue él, porque Jesús era nativo de Galilea. Entonces le correspondía no a Pilato, sino a Herodes Antipas. Siempre los jueces se lavaron las manos. Herodes Antipas también lo interroga y se lo devuelve a Poncio Pilato. Poncio Pilato lo vuelve a interrogar, se lava las manos, hay toda una cantidad de hechos históricos, viene el episodio de Barrabás, después viene el suplicio y después la crucifixión. Claro. Yo te puedo decir, y si vos vas a Jerusalén y lo caminás, ¿puede esto pasar en 12 horas? No. No. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es en principio la siguiente. Se encontraron los llamados rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto, al norte del Mar Muerto, unas vasijas de barro que tenían papiros adentro, con historia de esa época, de los últimos años antes de la invasión romana, antes de Masada, etc., donde hay muchísima información. Y a partir de eso se sabe que en la época de Jesús existían dos calendarios, un calendario nuevo y un calendario antiguo. En el calendario antiguo, que era el que era utilizado por los pobres, por los campesinos, el nuevo, que tenía unos 200 años de uso, era más propio de las familias adineradas, de la nobleza, de los conocedores o de los religiosos, de los sacerdotes. Uno tiene que hacer de cuenta que Jesús era pobre y a ellos se dirigía, con lo cual muy probablemente utilizaba el calendario antiguo y no el moderno. ¿Cuál es la diferencia entre el calendario antiguo de la época de Jesús y el moderno? Que en el calendario antiguo todas las fiestas religiosas judías caían siempre en el cuarto día a partir del Génesis, del primer día. Y el cuarto día judío es el miércoles. El miércoles. Y el miércoles no comienza a las 0 horas. Para un judío empieza con la primera estrella del día anterior, es decir, con la tarde del martes. Ahí entra. Cuando vos lees y ves que era Pascua, para un judío, el momento de la Pascua judía, usando el antiguo calendario, tenía que ser el martes anterior. Con lo cual, Jesús sufrió la última cena con la detención el martes a la tarde. Pasó el martes a la noche, el miércoles a la noche, el jueves a la noche y recién después viene el suplicio y la crucifixión. Entonces el periodo sufrió mucho más tiempo del que parece. Digo, y esta es la forma en que históricamente uno se puede adentrar en personajes es mucho más de la historia. creíble. Sí, y en realidad uno busca, por eso uno hace una historia clínica. Cuando haces la historia clínica, uno va haciendo algo ordenado para conocer a la... No, pero es maravilloso cómo llegás a este cálculo. Vos lo hiciste solo. Bueno, disculpame que no te subestimo, pero digo, es muy complicado lo que me contás. Bueno, le fui dando vueltas, fui a Jerusalén, fui al Museo del Libro, es muy interesante. Es maravilloso esto. No, es maravilloso, la historia. Pero además lo que vos me contás recién como nada, tiene un estudio que a mí no, bueno, yo soy neófito, pero no se me hubiera ocurrido nunca hablar no sabíamos de los dos calendarios, no sabíamos del suplicio largo, como católicos sabemos muy poco, lo que nos cuentan, va. Sí, uno hace referencia a la cuestión histórica. La fe y la creencia pasa por otro carril. Pero bueno, yo tampoco lo sabía cuando lo empecé a estudiar. Lo que pasa es que yo creo que el saber esto acerca mucho más al hombre, a Jesús, que pensar que Jesús bajó del cielo, o que se fue al cielo, o que se levantó entre los muertos. O sea, hay una parte, creo, mitológica, y hay una parte real. Yo creo en la parte real. Aunque sea chiquita y hasta imperceptible, ese es el Jesús que me gusta, ¿no? Creo que la gente, hay mucha, por ejemplo, el arca de Noé, ¿no? Yo siempre, de chiquito, le decía a los curas, le decía a mi viejo, yo no voy a ser católico, porque no me creo lo del arca de Noé. No creo que pongan 2 tigres con 2 conejos y no se los morfen. Y dice, no, son los misterios. Bueno, donde hay misterio, yo no creo. A esto que vos me contás le creo todo. Cuando ya empiezan a dar un poco de vuelta alrededor de la cosa, no creo nada. Pero esto no sabía y me impactó realmente. ¿Sabes qué? En Historia Clínica 1 está una síntesis de Jesús, de la historia clínica de Jesús, hombre, es decir, del judío de la época, y publiqué otro libro que se llama El estrés de Jesús.
que a través de un amigo, Marcelo, se lo mandé al Papa el año pasado. Ah, mirá. Con una sorpresa enorme, porque me escribió una Qué bien. de fin de año, una cosa muy impactante. Marcelo Figueroa es un amigo del Papa. Yo tuve la suerte de conocerlo. Un día estábamos hablando, tuvimos muchas conversaciones respecto a esto. Y llegaba ya el fin de año de 2013 y me llama mi hija por teléfono, me dice, pa, llegó una carta. Y digo, sí, está de vacaciones, una carta. ¿Y qué pasa? Le digo, sí, pero no sabes qué dice. Le digo, ¿qué dice? Y bueno, adelante está tu nombre y atrás dice la dirección Santa Marta, el Vaticano. Digo, ¿pero que está impreso? No, no, es letra con tinta. ¿Te contestó? Le digo, abrila. Me dice, ¿la abro? Sí, sí, fíjate atrás luz de no lastimar nada, va a abrirla. Y la abre, la tarjeta de fin de año escrita, agradeciendo el libro del Papa Francisco, con una humildad, con una sencillez. Son grosos, ¿eh? Y terminando con eso típico, pero vos fijate, ¿quién soy? Nadie, yo no existo. Decía varias cosas y después decía coma. Y le pido por favor, coma, rece por mí. Ah, muy bien. Te digo que recé en el momento. Claro. No, es un grande, es un grande. Yo creo que es muy lindo cuando un papa no lo tenés que respetar, ni admirar, lo tenés que querer. Claro. Y yo a este papa lo quiero, ni lo respeto ni lo admiro, lo quiero, porque es un tipo querible, ¿no? Igual él también debe sufrir el mismo estrés que Jesús. La presión de mantener la cúpula de San Pedro arriba de los hombros debe ser terrible. A mi juicio, un hombre que llega al Vaticano en su condición, que usa los mismos zapatos que antes, el mismo reloj que antes, que cambia un trono de oro por uno de madera, que se abraza a los enfermos, a los pobres y enfrenta al poder, desde el punto en mi humilde apreciación, desde el punto de vista histórico, es más parecido al Jesús de la historia. Bueno, creo que la Iglesia por primera vez tiene algo parecido. Creo que después de buscar tanto, tiene lo más parecido a Jesús que podían haber encontrado. Yo creo que este Papa va a quedar en la historia por eso, porque tiene muchas... A ver, es querible. Vos a Jesús lo ves, puede creer o no, pero lo querés por sus ojos. A este hombre lo ves. Yo no creo en las investiduras, yo no creo en los reyes, no creo en los papas, los respeto, me parece maravilloso, pero creo que es un hombre más, porque todo el mundo dice, es un tipo como cualquier... No, no es un tipo como cualquier otro. Este papa tiene un halo de energía positiva y un don, y es angélico. Yo creo que este hombre de verdad tiene que ver con la Iglesia. No está elegido para ocupar un lugar de administración, sino que está elegido desde arriba. Esto no me cabe ninguna duda. Bueno, ¿qué era que te pregunté, doctor, antes de irme a la pausa? Ya me olvidé. Bueno, no importa, te lo pregunto ahora. Los dos nos olvidamos. Es que salió una cosa. Hablamos, otra. porque después del corte hablamos de Sarmiento, que me decía que Sarmiento tenía un grave complejo de inferioridad por su fealdad. Dice tantas cosas el doctor que la pregunta mía queda así chiquita y no importan. ¿Cómo era lo de Sarmiento? Que tenía No, que vos cuando estábamos en el intermedio, no sé cómo salió el tema que comentabas de Sarmiento, y bueno, esta es la forma de acercarse a lo mejor de un lugar distinto, a un personaje, sí, a un personaje de la historia que en el fondo es como decís vos, lo humanizás, lo haces más cerca. Sí, porque fue bastante vapuleado también. Sí, sí, es cierto. ¿Sabes lo que me parece que todos los grandes hombres tienen, digamos, el que existe, el problema de la luz es que genera sombra. Claro, exactamente. O sea, es imposible. A mí me hubiese gustado ser alumno de Sarmiento. Sí. ¿Vos te imaginás estar en el aula que entre el profesor Sarmiento? Sí, sí. Yo le hubiera pagado para escucharlo, porque yo soy sarmientino. Entonces, no me banco a rosas, no me gustan los dictadores. Y yo tuve que luchar mucho en la época de los montoneros y en esta época por amar a Sarmiento.
Pero a mí un hombre que vende cultura, que da cultura, que ofrece cultura, y nada más que cultura, para mí, chapó, es lo único que quiero de ese hombre, como del Papa, la bondad. Yo no quiero muchas cosas de un hombre, quiero para lo que ese hombre está hecho en la tierra. Bueno, un sabio chino, Quan Tzu, en el 300 a.C., dijo, fíjate la educación, ¿no? Si piensas para un año, siembra arroz. Para 10, planta árboles. Para toda la vida, educa a los hombres. Claro, exactamente. ¿Y qué me decías de su fealdad? Él luchaba con dos cosas, a mi juicio, haciendo la historia clínica. Una es que él no se recibió, él fue maestro, pero él no pudo ni ir a estudiar a Buenos Aires. Fue No autodidacta. tenía ni la aprendía, estaba en las minas de plata, de cobre en Chile, y estudiaba de noche con una lámpara. Él luchaba a través de su autoformación como autodidacta, y también se sabía feo. Y luchaba con su fealdad. Él se sorprendió cuando la hija de Vélez Sarsfield, el del Código Civil, Aurelia Vélez, le llamaban la petiza, según rezan las crónicas, era muy, muy linda. Él se quedó impresionado que ella se haya enamorado de él. Y vivieron una historia de amor impresionante. Y él lo dice, cómo una mujer tan linda puede enamorarse de una fealdad como la mía. Pero él era muy conquistador con la palabra. Leopoldo Lugones dijo de su habilidad verbal para conquistar mujeres que tenía una guinda en la punta de la lengua para convencer a las mujeres a través del habla. Y lo dijo Leopoldo Lugones. Amén de ser un conquistador y ser un autodidacta, era muy cojudo. Un hombre muy emprendedor, muy de ir al frente. No se achicaba, no se amilanaba ante nadie. Y eso me parece brillante. Era un hombre de carácter muy, muy fuerte, muy egocéntrico. Él mismo decía yo soy yo, lo pone en Facundo. No reconozco otra autoridad que no sea la mía. A los 15 años ya era la voz directriz de la familia. Era un hombre de características temperamentales especiales. Un loco. De hecho se le llamaba el loco. Bueno, hay una anécdota que dice, cuando él era presidente, que le gustaba ir sin avisar a los hospitales para ver cómo andaban las cosas. Y se disfrazaba. Y el día fue un día en hospicio, y había un montón de locos por allá, y él se acercó, y uno de los pacientes psiquiátricos de los locos dijo, yo sabía que Sarmiento un día iba a terminar entre nosotros. Además, se disfrazaba para entrar a los hospitales a ver cómo atendían. Sí, sí. Se ponía entre el pueblo. Yo siempre cuento acá una anécdota que un día llegó con unos fardos de pasto al Congreso, porque era un visionario, y dice, doctor, ¿qué trae? Porque le decían doctor. Dice, traigo la comida para los diputados. Un tipo que enaltece y ennoblece la cultura, a mí me parece brillante. Pero volvemos. Este es el libro, ahí se ve, ¿no? Está el libro para que... ¿Eh? ¿Lo tenés, negro? Ahí está, querido. Lo pongo en la mesa ahí. No, quiero que lo vean porque quiero que lo compren. No porque le haga falta, porque nadie gana... Yo les quiero explicar que nadie gana plata con un libro hoy, ¿eh? El único que gana es la editorial. Nada más que es el gusto de que llegue a la gente. No es un chivo, es el gusto de saber que estos libros existen. Historia Clínica 1 y 2. Léalo, ahora viene el verano, usted está medio aburrido, entonces tiene que leer un buen libro. Me dicen, Babi, ¿qué libro? Yo siempre aconsejo Juan Salvador Gaviota y El Principito. Me dicen, no te creas, no pasa de moda. Aprendé lo que es la libertad de la gaviota de Juan Salvador y después fíjate cómo vivís vos y fíjate cómo te hacen vivir. Doctor, bueno, y entonces, ¿es combatible el estrés? Es controlable, sí. Y la frontera final, y es un poco lo que hablamos, o me parece que es el sentir de esta mesa, es la filosofía con la cual vos decís el Principito. Y el Principito es netamente emocional. No se puede ver sino con el corazón. Eso es fuertemente emocional. Nos llegó al final, se pasó una hora volando. La próxima vamos a hablar de los próceres, de todos, un decálogo y qué enfermedad y qué patología. Le mando un beso a Titurovich, que hoy cumple años, un querido amigo, el productor de Juan Moreira, y el doctor Daniel López Rossetti lo encuentra en el Hospital de San Isidro o en la página
Antecualquierduda.com. Antecualquierduda.com o el tweet @ Dr. López Rossetti. @Dr. López Rossetti. Te voy a decir algo que no te lo dije en todo el programa. Entraste y te quise. Buen tipo, vamos a ser muy amigos. Agradezco. Gracias, Tordo. Gracias. Porque no ha sido así. Y es que me da igual a mí ya nada.